Norte, Sierra Negra de Puebla. Empezamos con 15 alumnos y yo estoy maravillado, hermanos, del poder de Dios, de la gracia de Dios en el colegio de la Sierra Negra de Puebla. Y bueno, hermanos, también una señorita de allá de la Sierra vino a prepararse aquí a Monterrey y gracias al Señor. Vamos con un canto, hermanos, vamos con un canto y ahorita entramos con Pastor Armendáriz para la enseñanza de distintivos bautistas, tercera parte. Dios bendiga. De 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en El Canto del Gallo. Tinieblas cubren el mundo a causa de su maldad. De esclavos del pecado, sus gemidos se oyen ya. Cristo pronto volverá y el Señor llamando está. Y este mundo de pecado hoy debemos pregonar. Conquistadores de fe, Dios llamando hoy está. Hombres fieles y valientes, que sus vidas no les duela dar. Sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Ya con el pastor Armendáriz, completamente en vivo desde Toronto, Canadá, y bueno, es uno de los conquistadores de fe, amén, hermanos, porque está en otra parte del mundo sirviendo al Señor, una parte del mundo donde hay gran necesidad, que es Toronto, Canadá. Y bueno, pastor, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, hermanos, gracias a Dios, bien, aquí estamos, como siempre, listos, hermanos, para lo que sea necesario. Amén, pastor. Y bueno, el día de hoy nos traes la tercera parte de la enseñanza en serie Distintivos Bautistas. Me comentabas, pastor, que la vas a dividir en dos partes, ¿eh? Sí, hermano, lo que había estado haciendo las últimas 2 semanas básicamente era dando como una introducción acerca de la iglesia, cómo se fundó, cómo se estableció y la promesa de perpetuidad de la iglesia. Pero ahora, a partir de hoy, vamos a entrar ya más en carne, o sea, exactamente qué es lo que creemos, y hago la comparación de lo que nosotros creemos junto con lo que otras iglesias están practicando y creyendo también. Pues adelante, pastor, no le quito más su tiempo porque sé que va a ser bendición y va a implicar mucho tiempo que necesita, ¿no? Así es que adelante, Dios le bendiga. Así es, hermano, pues muchas gracias nuevamente, hermano Hugo Martínez, por la oportunidad que me dan de estar aquí en la radio. Creo que hay muchas personas que pueden hacer un trabajo mejor que yo, pero pues si me dan la oportunidad aquí, ahora pues voy a aprovechar para compartir lo poco que yo he aprendido en lo concerniente a este tema. Quiero primeramente recomendar algunos libros para cuando yo estuve haciendo ese trabajo de distintivos bautistas, pues obviamente tuve que tomar referencias de algunas fuentes, así que algunos libros muy buenos que son, que yo creo que estándares en esta área. Es uno muy pequeñito que se llama ¿Qué es una iglesia nuevo testamentaria?, de un hermano que se llama Robert Sargent. También este hermano Robert Sargent tiene dos juegos de libros en español también muy buenos. Uno que se llama Pilares de la Doctrina Bautista. Ese excelente material, ese Pilares de la Doctrina Bautista es de teología sistemática y es excelentísimo.
Y también tiene un discipulado muy bueno que se llama Principios para el Crecimiento Cristiano. Muy, muy bueno y muy bíblico, muy bautista, por cierto. Hay otro libro muy bueno también que se llama La Casa de Dios, que es por dos personas, uno que se llama William Hawkins y otro William Ramsey. Este libro unos temas muy buenos en cuanto a la iglesia. Hay otro que se llama Iglesia Bautistas en todas las edades por Pablo Gooding y Roberto Fraser. También es un libro muy pequeñito, como de unas 40, 50 páginas que se puede leer en una hora o hora y media por allí. También hay otro que se llama La Teoría de la Iglesia Universal, puesta en la balanza y encontrada deficiente, por Thomas Williamson. Y este libro también es muy bueno porque habla acerca de por qué la iglesia es una iglesia local. Otro libro también que es muy muy bueno se llama La Iglesia que Jesús edificó, por Roy Manson. Muy muy excelente. Doctrina Bautista en un año, por M.L. Moser. También ese es bueno. Yo no sé si mencioné, tal vez sí, tal vez no, pero lo vuelvo a repetir si acaso. Los Bautistas a través de los siglos, por C.L. Neal. También ese es un libro histórico muy bueno. La Llave de Oro, por el hermano Bogart. También 50 lecciones de exposiciones y herejías, de este hermano Bogart también. Y bueno, El Rastro de la Sangre, sin duda alguna, también es un libro clásico en esta área, ¿verdad? Por si alguien está interesado y quiere aprender más acerca del tema, bueno, estos son algunos libros de los que yo he podido encontrar buenos y los puedo recomendar ampliamente. En fin, sigamos adelante con esto. La semana pasada, como estaba diciendo yo hace rato, estábamos hablando básicamente una introducción de lo que voy a empezar a enseñar desde ahora. La Biblia es bien clara y habla de que la iglesia la edificó Jesucristo en su ministerio terrenal. La iglesia vimos que es un cuerpo de creyentes llamados aparte con un propósito. Y entonces el Señor Jesucristo estableció su iglesia, y a esa iglesia Dios le dio el poder, la autoridad de ir a predicar y de bautizar, pero también le dio una promesa de perpetuidad, es decir, que desde el momento que Jesucristo edificó su iglesia, esa iglesia iba a permanecer a través de los siglos. Vimos varias referencias por allí. La Gran Comisión es clásica porque al final de la Gran Comisión, después de que da el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, quiero decir esto más porque es bien importante entender esto. Es bien importante entender lo que es la perpetuidad de la iglesia. ¿Okay? La iglesia bautista, y esto lo me voy a referir a más detalle en las próximas sesiones, no es una iglesia que salió de la Reforma. La iglesia bautista no es una iglesia reformada. Cuando la Reforma en los 1500 dio auge, la iglesia bautista ya había existido desde el comienzo de su fundación, que es en el ministerio terrenal de Jesucristo. Esto es bien importante. Si entendemos esto, todo lo demás va a ser más fácil de digerirlo. La primera cosa o la primera cuestión que quiero hablar en cuanto a esto es acerca de la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. Y a través de los siglos, esa es una característica que ha distinguido a las iglesias bautistas. Y quiero que entendamos el objetivo de esto de hoy en día es conocer el primer distintivo de los bautistas. Y nuevamente vuelvo y lo repito, que es la Biblia como la única fuente de autoridad de fe y práctica. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque, y yo lo voy a probar en un momento más, hay muchas iglesias, muchas denominaciones, movimientos evangelísticos, movimientos o instituciones religiosas que dicen lo mismo, pero no es así. Entonces, tenemos que entender que la iglesia que Jesucristo estableció desde el comienzo, uno de sus principales distintivos fue tener la Biblia como la única fuente de autoridad, de fe y práctica. Entonces, quiero que también entendamos una cosa antes de entrar en materia, porque voy a hablar acerca de unas cuestiones que a lo mejor
no van a entender algunos. Voy a hablar acerca de credos, acerca de lo que es protestante, lo que son sectas, etcétera. Según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de credo es una oración en la que se contienen los principales artículos de fe enseñados por los apóstoles. También otra definición es conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Entonces, según el diccionario, el credo es una oración en la que se contienen los principales artículos de fe enseñados por los apóstoles. Luego viene otra definición que quiero traer a colación también, que es autoridad, porque hablamos de que la Biblia es la única fuente de autoridad. Bueno, ¿qué quiere decir autoridad? Autoridad, según el diccionario nuevamente, dice que es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Entonces, la autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando. Nuevamente, credo es la oración que contiene los principales artículos de fe enseñados por los apóstoles, según el diccionario nos da esa definición. Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Testamento. ¿Qué es testamento? Hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, el testamento, y nuevamente esta definición, todo esto que estoy diciendo es del diccionario de la Real Academia Española. Dice, de testamento es la declaración de su última voluntad que hace alguien, disponiendo de bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. También es el documento que consta en forma legal la voluntad del testador, es decir, la persona que muere. Ahora, sola escritura es una expresión que a veces la escuchamos por ahí. Sola escritura. Sola escritura, hermanos, es una palabra, es una frase en latín que fue muy popular en la época de la Reforma. De hecho, la Reforma enseñaba 5 solas. Las 5 solas de la Reforma son la sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo gloria. Es decir, sola escritura, solamente fe, solamente gracia, solamente Cristo y solamente a Dios la gloria. Ahora, la sola escritura es la expresión latina, y eso es nuevamente la definición que nos da el diccionario, es la expresión latina que significa por la sola escritura. Es una doctrina de las iglesias evangélicas que acepta únicamente la Biblia como fuente de autoridad. Entonces, según esta definición, sí, nosotros como bautistas creemos la sola escritura. Ahora también quiero dar la definición de protestante. Protestante quiere decir que protesta, que sigue el luteranismo o cualquiera de sus ramas perteneciente a lo relativo o a estos grupos religiosos. También es permaneciente o relativo a alguna de las iglesias cristianas formadas como consecuencia de la Reforma. Secta. ¿Qué quiere decir secta? Bueno, secta es el conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. También es el conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Pero bueno, ya viendo estas definiciones, vamos a entrar a detalle y voy a estar repitiendo algunas de estas definiciones conforme vamos avanzando. Pero vamos a hablar acerca de la Biblia como la única fuente de autoridad y práctica, lo que llamaríamos como la sola escritura. La Biblia, hermanos queridos, es la palabra de Dios. No hay que discutir ese asunto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, debido a que la Biblia es la palabra de Dios, podemos afirmar confiadamente que la Biblia es perfecta. Y esto es lógico. Si Dios es perfecto y si la Biblia es la palabra de Dios, pues obviamente la Biblia es perfecta. Yo me maravillo de gente que ataca mucho la Biblia y dice, no, es que la Biblia tiene errores. Y esa gente, yo siempre no trato de discutir con ellos, simplemente les paso mi Biblia, se las muestro, se las entrego en mi mano y les digo, aquí está la Biblia, muéstrame los errores que tú estás comentando. ¿Dónde están? Muchas veces la gente no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Pero la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y nuevamente, porque es la palabra de Dios, pues por ende tiene que ser perfecta. La palabra de Dios misma nos dice en el libro de, déjame busco aquí para no errar, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.